En tiempos antiguos, en la tierra de Israel, se gestaba un conflicto que sacudiría los cimientos de dos naciones. Esta es la historia de David y Goliat, una narrativa que trasciende el tiempo y que nos recuerda que, a veces, los héroes más grandes emergen de los lugares más inesperados. La historia comienza en un contexto histórico crucial. Israel estaba gobernado por el rey Saúl, un líder enfrentado a una amenaza constante: los filisteos, un pueblo guerrero que habitaba en la región costera. La tensión entre estas dos naciones era palpable, y el conflicto estaba a punto de alcanzar su punto máximo. En este momento crítico, un joven pastor llamado David comenzó a destacar, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. David estaba destinado a convertirse en un líder legendario. Pero, antes de llegar a ese punto, la tierra de Israel se encontraba en una situación precaria. Los filisteos habían reunido su poderoso ejército en el valle de Ela, desafiando a los israelitas a una batalla que determinaría el destino de ambas naciones. Esta confrontación no era solo una lucha territorial, era una prueba de fe y valor en medio de la adversidad. En esta atmósfera cargada de tensión, la historia de David y Goliat comienza a tomar forma. En los próximos puntos, exploraremos cómo un joven pastor se convirtió en un héroe inmortal y cómo su valentía y fe desafiaron todas las probabilidades en el enfrentamiento más inesperado. La situación de conflicto. Los días se volvían más sombríos en Israel, mientras el conflicto con los filisteos escalaba a niveles alarmantes. La sombra de la guerra se cernía sobre el pueblo, y la amenaza de los gigantes filisteos parecía imparable. En el valle de Ela, los filisteos habían desplegado un ejército imponente y amenazante. Sus filas de guerreros, sus caballos y sus carros de guerra se alineaban en una formación intimidante. Desde su posición, lanzaron un desafío que resonaría en los corazones de todos los israelitas. Un enfrentamiento singular. Este desafío era audaz y temerario. El campeón filisteo, un gigante colosal llamado Goliat, emergió de las filas enemigas. Goliat era una figura imponente, con una estatura sobrenatural y una armadura que hacía que su figura fuera aún más intimidante. Su casco de bronce, su coraza y su lanza gigante lo convertían en un adversario formidable. Cada día durante 40 días, Goliat avanzaba hacia el campo de batalla y desafiaba a los israelitas. Su voz resonaba como un trueno, y su desprecio hacia los guerreros de Israel era evidente en cada palabra que pronunciaba. Goliat burlaba a los israelitas y los retaba a enviar a alguien que tuviera el coraje de enfrentarlo en un combate singular. El campamento israelita, en contraste, estaba lleno de temor y desesperación. Los soldados israelitas se sentían abrumados por la amenaza del gigante y la presión del desafío. La situación era desesperada y urgente. En medio de este oscuro panorama, la pregunta que se planteaba era: ¿quién sería el héroe que aceptaría el desafío de Goliat y se alzaría para enfrentar la adversidad aparentemente insuperable? La respuesta a esta pregunta sorprendería a todos y daría lugar a uno de los momentos más emblemáticos de la historia bíblica. Goliat, el gigante filisteo. Este formidable guerrero no solo era imponente en estatura, sino que también llevaba una armadura que lo hacía aún más temible. Su casco de bronce relucía bajo el sol, y su coraza era como una muralla de metal. Sus piernas estaban protegidas por grebas de bronce, y llevaba un escudo tan grande que parecía inquebrantable. En su mano, sostenía una lanza gigante, cuya punta de hierro pesaba tanto como una masa. Goliat era un campeón experimentado y desafiante. Cada día, durante 40 días, salía al campo de batalla y desafiaba a los israelitas, burlándose de ellos y retándolos a enviar a alguien que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. David, el joven pastor. Mientras tanto, en las colinas de Belén, David era un joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Era un muchacho de apariencia humilde y sin experiencia en la guerra, pero tenía algo que lo hacía único: su fe inquebrantable en Dios. Un día, el padre de David le encomendó una tarea especial. Le pidió que llevara provisiones a sus 3 hermanos mayores, que servían en el ejército israelita y estaban acampados en el valle de Ela, donde se libraba el conflicto contra los filisteos. David obedeció a su padre y partió hacia el campamento militar, llevando quesos y granos para sus hermanos. Cuando llegó al lugar, quedó estupefacto al presenciar el desafío de Goliat y la cobardía de los soldados israelitas. La indignación de David lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida y la historia de Israel para siempre: la incredulidad de Saúl. David, el joven pastor, no era un guerrero entrenado, y su apariencia contrastaba enormemente con la del gigante Goliat. Cuando David expresó su deseo de enfrentar al enemigo, el rey Saúl no pudo evitar sentir escepticismo. Le advirtió a David sobre la peligrosidad de Goliat. Para intentar preparar a David para la batalla, Saúl le ofreció su propia armadura, una coraza de bronce y un casco. Sin embargo,
David se sintió incómodo con este equipo, ya que no estaba acostumbrado a él. En lugar de confiar en la protección de la armadura, David decidió confiar en Dios y en sus propias habilidades como pastor. David rechazó la armadura de Saúl y se dirigió al arroyo cercano. Allí, recogió 5 piedras lisas y pulidas, que guardó en su zurrón. Luego, tomó su honda, un arma con la que era experto debido a su experiencia en el cuidado de ovejas y la protección de su rebaño contra depredadores como leones y osos. Con estas simples herramientas en la mano, David se preparó para enfrentar al gigante. Pero lo más importante, confiaba plenamente en Dios. Sabía que era el Señor quien lo guiaría y le daría la fuerza para enfrentar a Goliat. David, el joven pastor con una fe inquebrantable, estaba listo para desafiar las probabilidades abrumadoras. Su valentía y su confianza en Dios lo llevarían al campo de batalla, donde se enfrentaría al gigante filisteo en un enfrentamiento que marcaría la historia de Israel para siempre. El enfrentamiento. El día esperado finalmente llegó. En el campo de batalla, Goliat, el gigante filisteo, salió con su imponente armadura y su lanza gigante, desafiando a los israelitas una vez más. Esta vez, sin embargo, había un nuevo contendiente en la arena: David, el joven pastor. Goliat, sorprendido por la apariencia frágil de David, lo menospreció y se burló de él. Pero David no titubeó. Con la confianza en Dios y una piedra en su honda, apuntó y lanzó la piedra con una precisión asombrosa. La piedra golpeó a Goliat en la frente con un golpe certero y lo derribó. El gigante cayó al suelo, derrotado. David, sin perder tiempo, corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante y lo mató con ella. El campo de batalla quedó en silencio, y los filisteos huyeron aterrados ante la victoria de David y la protección de Dios. La victoria de David. La victoria de David sobre Goliat fue un momento que cambió la historia de Israel. La noticia de su valentía y su confianza en Dios se extendió rápidamente, y David se convirtió en un héroe en todo el país. David se convertiría en uno de los reyes más famosos de Israel y sería conocido como el hombre según el corazón de Dios. La historia de David y Goliat es un testimonio eterno de cómo la fe, la valentía y la confianza en Dios pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. En el relato épico de David y Goliat, encontramos más que una simple batalla entre un joven pastor y un gigante formidable. Descubrimos un recordatorio atemporal de que, a menudo, las apariencias pueden ser engañosas, y que la fe inquebrantable puede mover montañas. David, con su humildad y confianza en Dios, nos enseña que no se trata de cuán imposibles parezcan los desafíos que enfrentamos, sino de cuánto confiamos en nuestra propia capacidad y en la guía divina que nos rodea. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos con gigantes en forma de obstáculos, miedos o desafíos aparentemente insuperables. Pero recordemos que, como David, llevamos las herramientas de la valentía y la fe en nuestro interior. No necesitamos armaduras brillantes ni lujosas espadas para enfrentar lo que viene. Necesitamos confiar en nuestra propia esencia y en la fuerza que reside en lo más profundo de nuestro ser. Así que, cuando te enfrentes a tus propios gigantes, recuerda la historia de David y Goliat. Encuentra tu piedra y tu honda, confía en Dios y en ti mismo, y camina con valentía hacia los desafíos que se presenten en tu camino. Porque, al igual que David, puedes superar cualquier adversidad y alcanzar victorias que nunca imaginaste posibles. Que esta historia nos inspire a abrazar nuestra propia valentía y fe en los momentos de prueba, y que recordemos que, a veces, los héroes más grandes surgen de los lugares más humildes.